Hola, ¿se escucha bien? Bueno, primero, yo sé que es ya el último día y que es viernes y que estamos ya a punto de un montón de cosas. En esta parte de la jornada vamos a tener el gusto de compartir en tres momentos. Primero vamos a tener el gusto de compartir con Esteban. Esteban es consultor del Consejo Consultivo de la Desnutrición Crónica Infantil. Además es profesor de la Flaxo y es investigador. Así que estoy segura de que esta primera parte en donde Esteban nos va a compartir estos hallazgos que sí en la estrategia va a ser un momento muy importante. Así que les invito a que escuchemos a Esteban con atención y luego de que Esteban termine de hablar, vamos a tener una ronda de preguntas breve. Le voy a pedir al Esteban que porfa nos tomemos como unos 10 minutos, porque creo que lo más importante es darles la palabra a ustedes y que podamos Gracias. compartir esta tarde Listo, Esteban. estas reflexiones conjuntas que nos deben a Gracias. tomar mejores decisiones como sociedad. Esteban, bienvenido. Gracias. Gracias, Vero. Bueno, muchas gracias. Como decía Verónica, sé que estamos agotados, todos estamos con un montón de cosas, es viernes. Les voy a pedir 10 minutos de su atención, si pueden un rato desconectarse de sus dispositivos, WhatsApp, mensajes importantes o búsquedas a veces que uno hace inconscientemente en el celular. Eh, Tengo 10 minutos para explicarles un proceso que nos ha tomado aproximadamente 5 meses, así que voy a tener que escoger las palabras correctas. Como decía Verónica, yo fui contratado por un grupo de instituciones que están aquí, está en el pie, está el FIAP, que es una institución que se encarga de estudiar e investigar sobre política pública, pertenece a la cooperación española. Además está el movimiento SAN, Scale Up Nutrition, está la Secretaría Técnica también como contraparte. Aquí están las colegas en primera fila, todas expectantes de lo que voy a decir. Y además del Consejo Consultivo, que me parece que es un espacio que quizás se ha comentado poco en este foro, es un espacio de la sociedad civil que busca ser un ente que pueda hacer recomendaciones, reflexiones y buscar espacios de consenso en la sociedad civil para alimentar los sistemas públicos sobre prevención y reducción de la DSI. Listo. Un breve antecedente sobre este diálogo por la sostenibilidad. Hay estos 5 conceptos claves que me parece importante que lo podamos detallar en este espacio. Esta consultoría comenzó como, pretendió ser un acuerdo, buscar construir un acuerdo nacional. ¿Sí? En el camino esto derivó hacia un diálogo por la sostenibilidad y me parece que es importante detenerme aquí solamente en un segundo. Estamos pasando por una crisis institucional, no sé si con precedentes o sin precedentes. El Ecuador ha estado en una crisis institucional cientos y decenas, y muchos años, y creo que este sentimiento de que faltan acuerdos sociales tiene que llevarnos a algún camino y el foro se constituye un posible camino hacia ese acuerdo social. Eh, Hay estos 3 conceptos que sí quisiera que los tengan presente a lo largo de estos, ya me quedan 8 minutos. Eh, Está la política pública nacional. Las compañeras de la Secretaría materializan ese concepto. La política, recuerden cómo funciona la política nacional en Ecuador, está muy centralizada. Básicamente en Quito se definen las políticas públicas y en los territorios se trabaja a nivel desconcentrado, pero la política se define a nivel nacional aquí en Quito. Está una y el punto 3 y 4 me parece que es algo por construir. Ahí está esta política pública local, que en el recorrido que hicimos en las ciudades, a rato siento que es un concepto inexistente. ¿Y a qué me refiero con eso? Es que básicamente depende de las voluntades, conocimientos, desconocimientos de la autoridad local y la autoridad de turno, ¿sí?
Es decir, lo que el alcalde o sus autoridades designadas de acción social, de salud, qué sé yo, de diferentes áreas, piensen sobre el problema que estamos abordando. Y eso es un grave problema, ¿sí? Eso es un grave problema. Hemos tenido esta discusión ya algún tiempo. Boris, que es el presidente del Consejo, es uno de los que más empuja este concepto de, bueno, vamos por una política de Estado. ¿Qué quiere, desde la concepción de Boris, qué quiere decir política de Estado? Una política que se sostenga una vez que termine un periodo de gobierno, ¿sí? Parecería que la DCI ya estuvo en el gobierno de Moreno en los últimos meses, duró los 2 años de gobierno de Lasso y ahora está en este gobierno itinerante también del presidente Noboa. Ahí la cuestión es, bueno, no sé si las ideas y las estrategias también se están sosteniendo. Y el cuarto punto es la política de la sociedad civil. ¿Cuál es la agenda de la sociedad civil? Este espacio del foro busca representar y materializar esa agenda, pero yo siento que aún sigue siendo media etérea y que muchas veces por las políticas institucionales de los cooperantes, por ejemplo, no pueden tener su propia agenda, sino tienen que hacer lo que el gobierno nacional establezca como la hoja de ruta. Y ahí me parece que hay una gran herida en el Ecuador, de que como sociedad civil no hemos logrado construir una agenda, ¿no es cierto?, donde hay un consenso de agenda y por ende, cada vez que hay un recambio de gobierno nacional o cada vez que hay un recambio de gobierno local, la agenda y las estrategias se mueven de un día para otro. Estos espacios se llevaron en 5 ciudades, en Tena, en Riobamba, en Cuenca, en Guayaquil y en Quito. Se trabajó con más de 100 personas, fue así como muy heterogénea la convocatoria. Se invitaron a organizaciones de la sociedad civil, a fundaciones, a representantes comunitarios, líderes y universidades. Voy a correr de aquí en adelante. Simplemente cuando hablamos del enfoque multidimensional, a ratos siento que nos costó tanto llegar a poner el enfoque multidimensional para entender a la DCI, pero esto no nos hizo nada más que llevar a otro laberinto debido a la complejidad y a la profundidad del problema de la desnutrición crónica infantil. Aquí están algunos puntos, no son todos, pero cuando hablamos de desnutrición infantil tenemos que hablar de lactancia materna, alimentación complementaria, agua potable, consumo de proteína animal y vegetal, pero también de embarazo adolescente, de violencia, de género, de normas sociales, de políticas de cuidado. Es un tema tan amplio que a ratos se vuelve desesperanzador, ¿no? Porque decimos, bueno, ¿y cómo podemos enfrentar todo? Y lastimosamente en las últimas décadas este problema fue muy atribuido a la política sanitaria, ¿sí? Digamos, durante muchos años nos acostumbramos a que cada vez que saltaba la alerta de la DCI, al que regresaban a ver era el ministro o la ministra de Salud, ¿sí? Y ya creo que hemos establecido en los últimos 3 años este concepto de que sí, es un tema de salud, pero además está distribuido en otros campos de conocimiento y les podemos quitar al fin ese peso de encima, ¿no es cierto?, a las médicas, a los médicos o a todos los operadores del sistema de salud que tienen una porción de la responsabilidad y no como se comprendía anteriormente toda la responsabilidad. Hay 12 puntos, voy a intentar hablar en 5 minutos de los 12 puntos que hemos planteado. La Secretaría tiene 6 ejes, estos 6 ejes dialogan totalmente con los 12 ejes que nosotros estamos planteando. Digamos, olvidémonos de las etiquetas de ejes, componentes, ideas, lo que a ustedes les llegue y les quede, no queremos etiquetar conceptualmente los temas, pero estamos hablando de integración y coordinación intersectorial. En los últimos años hemos trabajado fuertemente en esquemas, ¿no es cierto? Están las mesas, las MIC, las MIP y todos estos esquemas que se ha trabajado mucho con la cooperación para resolver el tema a nivel local, pero hay una discusión ahí latente que está presente, que es un fuerte debate sobre un proceso de descentralización.
y que no pasa por llamar a los colegas del Consejo de Competencias y entrar ahorita a revisar el COTAD y decir, bueno, el alcalde que se encargue de agua y saneamiento y que otras instituciones se encargan. Me parece que hay que abrir un poco más del debate. Empíricamente los municipios hacen de todo: educación, salud, trabajo, producción. Sí, el COTAD tiene definidas algunas competencias, pero empíricamente los municipios hacen de todo. Hay que pensar, y yo siempre he dicho, bueno, tenemos Ecuador crece sin desnutrición, pero ¿dónde está Riobamba crece sin desnutrición? ¿Dónde está la estrategia de la Tacunga crece sin desnutrición? Y así podemos decir 221 ejemplos. El tema de la participación comunitaria, hoy de mañana tuvimos una charla muy emotiva de la colega de Brasil, nos decía la importancia, ¿no es cierto?, de trabajar también en temas de recomposición del tejido social que está gravemente lastimado. Se necesita un trabajo de empoderamiento local. Con algunas colegas estamos trabajando fuertemente para que los procesos vinculados a la desnutrición crónica infantil, vinculados al desarrollo infantil temprano o a la crianza, estén liderados por mujeres, ¿no? En el Ecuador, lastimosamente, el español a veces nos limita a ciertos conceptos, ¿no es cierto? Y hay todo un movimiento que lucha por diversificar también el lenguaje. No ha faltado el estudio que habla de el 95% de los cuidadores son mujeres. No, son cuidadoras, ¿no? Ese es un tema también de género, ese es un tema de pensar que el empoderamiento tiene que ir por procesos que sean liderados por mujeres. Mujeres líderes también de su propia situación. Autonomía y empoderamiento local, esto está muy ligado a la discusión que decía antes al respecto de la descentralización, de qué sucede con los esquemas de desarrollo local. Ayer tuvimos algunas charlas, me parecía que era la Junta de Beneficencia que hablaba sobre estos esquemas de gobernanza comunitaria y de cómo se organizan. Lastimosamente, los servicios sociales en Ecuador han tenido un rol utilitario de las comunidades, ¿no es cierto? Hemos conformado comités de gestión, comités de padres de familia, pero a ratos se siente que esta participación lo único que hace es intentar cubrir las limitaciones del propio Estado, ¿no? ¿Quién pinta la escuela? ¿Quién arregla los centros de desarrollo infantil? Son los padres de familia, y con este concepto que a ratos me parece que deberíamos discutirlo también, de la corresponsabilidad que nace en la convención. Creo que se están generando y se están intentando cubrir con discursos desigualdades estructurales, ¿sí? No le podemos decir que en un sentido de corresponsabilidad está el Estado y está la familia, porque no son los mismos niveles. Está el tema del presupuesto descentralizado, las asignaciones presupuestarias. El COTAD dice que el 10% del presupuesto municipal de los gobiernos autónomos descentralizados se tienen que usar en las poblaciones vulnerables, y eso es, digamos, eso es todo y es nada, ¿no? Porque a la final los municipios pueden hacer lo que quieran con ese recurso. Está esta discusión, al menos tenemos 5 poblaciones vulnerables identificadas, entre ellas la primera infancia, pero no hay nadie que se pare y diga, bueno, ¿quién pesa más? ¿La primera infancia, los adultos mayores, los enfermos catastróficos? ¿Sí? Es un tema ético, moral muy delicado, y que obviamente eso abre a que se haga un manejo totalmente, digamos, ineficiente o irresponsable del tema. Me quedan poquitos minutos. Mejorar la infraestructura y aseguramiento de los recursos. Ayer veíamos los datos de Roberto del INEC, el tema es alarmante, ¿no es cierto? El tema de contaminación, consumo de agua contaminada en la Amazonía llega al 72%, eso quiere decir que 7 de cada 10 familias consumen agua con bacterias, con E. coli básicamente, y eso es un problema que tenemos que poderlo resolver pronto. Me parece que Ecuador ha llegado a un punto en que no necesitamos grandes soluciones, sino muchas pequeñas soluciones a la vez, y eso necesitamos de la gente que está comenzando, especialmente de la gente joven que está en esta sala. Educación y generación de opinión pública. El Ministerio de Educación, cuando se le invita a las mesas de desnutrición crónica infantil, básicamente se aburre, no sabe qué, es como, bueno, ¿para qué me invitaron? ¿No es cierto?
por ahí sale el tema de embarazo adolescente y haces un clic con lo que está en el de educación sexual en el currículo, pero termina siendo muy ineficiente y básicamente en Ecuador tenemos un grave problema de una cultura de alimentación inadecuada que se ve reforzada en el sistema escolar, ¿no es cierto? Porque no hay ningún tipo de control o de información que esté incorporada en el currículum y básicamente en las escuelas, en el sistema educativo público ecuatoriano, no hablamos, no aprendemos de nutrición, no aprendemos de alimentación saludable, ¿sí? Hemos hecho levantamiento de información y en las escuelas está totalmente instalado el tema de consumo de ultraprocesados, de comida azucarada, ¿no es cierto? En familias muy, muy pobres que hacen un esfuerzo para dar dinero a sus hijos, vemos que sus hijos toman decisiones que va hacia eso, ¿no es cierto? Hacia, en la comunidad rural más recóndita del Ecuador, consumir ultraprocesados y esto nos está afectando, ¿no? Monitoreo, evaluación y ajustes de políticas. La ENDI me parece que es una de las estrategias más importantes que se ha trabajado en los últimos años. Sin embargo, tenemos graves problemas en el registro administrativo, tanto de salud, del MIES, de educación, y estos temas son complejos de superar. Sin embargo, esto es lo que yo también digo, bueno, ¿dónde están las capacidades de los GAD, especialmente de los municipios? ¿Sí? Cuando se le hace la pregunta al alcalde o a la alcaldesa, ¿cuántos niños desnutridos hay en su cantón? Ningún alcalde sabe. Lo que hacen es alzar el teléfono y llamarle a alguien del MSP, ¿no es cierto? Entonces se ve que ahí hay una fragilidad en cuanto a la capacidad del municipio de evaluar y de conocer su territorio, lo cual debería ser uno de los primeros pasos. Investigación y desarrollo, fortalecimiento de capacidades locales, transferencia de conocimientos y tecnologías, equipamiento y recursos. Yo decía, olvidémonos de los grandes proyectos, ¿no es cierto? Pensemos en el proyecto de agua potable de Durán, que el único resultado que ha sido es un juicio y un alcalde fugado, ¿no es cierto? 4 o 5 millones de dólares asignados luego de varios meses o años de ir detrás de un proyecto. Lo que pasó es que se esfumó el proyecto. Pensemos en pequeñas soluciones, como la solución que nos mostraba Manuel ayer de raíces, ¿no es cierto? Estos filtros bioquímicos, pequeños bolsones de agua. Integremos las pequeñas soluciones, además a otros recursos que ahora voy a comentar. Es el punto 12, el de cambios de comportamiento, y con esto termino, Vero. Pero está el tema de género e interculturalidad. No podemos hablar de desarrollo infantil, no podemos hablar de crianza si no hablamos de mujeres, no hablamos de temas de género, de la desigualdad estructural que existe entre hombres y mujeres en el Ecuador. Cuando se habla de lactancia está implícito el tema de género, ¿no es cierto?, en cuanto al derecho de la mujer de dar o no dar de lactar. Cuando hablamos de, bueno, las familias pobres tienen una dieta inadecuada, tienen una mala dieta, finalmente la responsabilidad termina recayendo nuevamente sobre la mujer, que es la nutricionista, que es la cocinera del hogar, que es la que toma las decisiones. Puede ser que no es la que compra, no es la que da el dinero para comprar, pero finalmente es la que tiene la responsabilidad, ¿no es cierto? Y me parece que aquí es importante tener un eje transversal sobre género, sobre feminismo, que exponga las desigualdades que hay en este concepto. El 98-99% de las educadoras del MIE son mujeres que están precarizadas, mujeres que tienen sus propios conflictos en sus hogares y además tienen que ir a trabajar, pagarse con su dinero el transporte, exponerse todos los días y cuidar 30 niños o atender a 30 familias, visitar casa por casa. Este es un tema también que se tiene que problematizar. Está el tema de la interculturalidad, que lastimosamente yo siento que en Ecuador hemos fallado al respecto de limitar el problema, ¿no es cierto? Tendemos a la folclorización, digo yo, ¿no es cierto? Al decir, bueno, esto le traducimos a quichua y estamos, ¿no es cierto? Hemos cumplido el check de interculturalidad y me parece que ahí hay que discutir temas de seguridad alimentaria, de costumbres, de parteras, de transmisión de saberes. A veces romantizamos, ¿no es cierto?, esto de, bueno, antes comíamos mejor, las comunidades indígenas antes comían mejor. Creo que son temas que tenemos que seguir estudiando, especialmente desde la academia.
Y con esto termino. Acabo de participar del taller de UNICEF sobre cambios de comportamiento. Yo tengo otra orientación. Yo trabajo cambios de comportamiento desde normas sociales y el paradigma de normas sociales de alguna manera establece una nueva ruta metodológica de intervención social ante los pocos o malos resultados que ha tenido la perspectiva que hemos implementado en la intervención social en el Ecuador, digamos en el Ecuador por hablar el caso ecuatoriano, pero esto es a nivel mundial, que tiene que ver con conocimientos, actitudes y prácticas, ¿sí? Las normas sociales utilizan otras categorías, hacen otro tipo de intervención, busca otro tipo de provocación para que se genere el cambio de comportamiento. Y me parece que es el momento en que pongamos un poco a debate esto, ¿no? Durante mucho tiempo estuve ahí en la lucha de decir, bueno, vamos a dejar atrás la metodología CAP es conocimiento, actitud y práctica, ¿sí? Digamos, la crítica o la observación que se hace a CAP es que no sabemos qué originan, ¿no es cierto? Y los conocimientos de las actitudes y las prácticas. De alguna manera hemos pasado 30, 40 años intentando cambiar los conocimientos y las prácticas de las actitudes a través de charlas, a través de sensibilización, talleres, pero vemos que han sido poco eficientes. Y ahora el paradigma o la metodología de normas sociales busca establecer a través de incentivos, a través de motivaciones, busca establecer nuevas creencias, nuevas expectativas y hay un grupo de especialistas que apuntamos a estos cambios. Eso, muchas gracias por su atención y espero que toda esta información acumulada sirva de algo. Gracias. Gracias. Gracias, Esteban. Me junto a los aplausos de los y las colegas que están aquí. Y te quiero hacer como una pregunta, y quizás porque tú, el Chus y yo estamos como algún tiempo trabajando en esto. Y es como que está clavada esa cifra, ¿no? Es como una cifra que la vemos, hemos tratado con el INTI, tratamos con nuestros niños, tratamos con mi papilla y mi colada, y luego tratamos con la interoperabilidad de los sistemas de información de los ministerios que trabajan en niñez. Y a veces yo siento que estas discusiones académicas no tienen como una síntesis con lo que está pasando en los territorios, con la lucha cotidiana de esas mujeres cuidadoras en su mayoría que están en sus decisiones, muchas o pocas de compra, tomándolas de la mejor o peor manera. Y yo sí te quiero preguntar, ¿cuál es la innovación que tenemos que hacer para no seguir hablando de esta cifra clavada año tras año y tras año? ¿Cuál es ese cambio? Percibí algo en que decías ya no las grandes políticas públicas macro, sino trabajar en lo micro. Pero ¿qué le ves? ¿Cómo lo sientes tú? Sí, este tema era un quinto concepto, no comenté nada al respecto de la innovación, ¿no? Una de las conclusiones tristes de las charlas en estas 5 ciudades es que el nivel de innovación es muy bajo. Es muy bajo. Yo digo, les hago como un ejercicio, digo, háganse la idea de que tenemos atrás como un termómetro de innovación, ¿no? Entonces, la organización tal le digo, bueno, cuéntanos qué estás haciendo ahora. Y yo siento que ese termómetro no se mueve, ¿no? O sea, no llega a ver un nivel de, bueno, va al 20, va al 30, va al 50 o peor, niveles más satisfactorios. Por eso es que yo como mi formación, ¿no? De trabajador social, que he sido parte de varios programas de desarrollo infantil, siento que seguimos interviniendo de la misma manera que hemos intervenido hace 40 años, ¿no? A veces tomo textos de los años 90 y los comparo con los textos del 2024 y digo, bueno, es la misma comprensión, es la misma descripción del problema y son las mismas soluciones, ¿no? Yo trabajo con un sociólogo, Goffman, que dice, bueno, ¿cómo tú delimitas el problema? Que él habla del framing del problema, delimitas las soluciones. Entonces yo digo, bueno, quizá nuestra falla ha sido en la delimitación del problema. O sea, ¿cuál exactamente es el problema? La desnutrición crónica infantil es un determinante del desarrollo infantil temprano.
Ayer estaba con un colega con el que trabajé hace 20 años de un programa de desarrollo infantil y yo decía, este evento es la materialización del fracaso de las políticas del desarrollo infantil temprano, ¿no? Porque si las políticas de desarrollo infantil temprano habrían sido exitosas, no tendríamos los niveles de desnutrición crónica que tenemos ahora. Entonces, sí se vuelve medio así como la nube negra encima, ¿no? Que nos llueve todos los días. Siento que la innovación sí o sí va a pasar por la tecnología. Viste, no en vano Google, Microsoft y todas estas empresas están invirtiendo miles de millones en temas de salud y educación. Hace un par de meses uno de estos gurús de la tecnología decía, y que era algo que hablaban ahora una colega, ¿no? Decía, la carga administrativa de los médicos es innecesaria. Bill Gates, ¿no? Decía, en todo el mundo, ¿no? A veces uno cree que en Ecuador estamos jodidos con la carga administrativa de los médicos, de las doctoras y de las chicas del MIES. No, pues esto sucede en todo el mundo. Entonces, ¿qué están haciendo? Están invirtiendo miles de millones de dólares para que a través de inteligencia artificial el médico pueda tener más tiempo y dedicarse a lo que a lo que necesita, que es la atención, los profesores al proceso de aprendizaje y tal. Pasa por la innovación, pasa por la comunicación. Yo siempre hago esta comparación, ¿cuántos miles de dólares se invierte en publicidad para ultraprocesados y alimentos azucarados versus cuánta publicidad se invierte para promocionar alimentos más saludables? Y ahora en este mundo hiper comunicado y contactado, me parece que el camino viene por el uso de la tecnología, el uso de la información y el uso de la comunicación. Te escucho y me pongo a pensar también que hay algo más, ¿no? Es como que el contexto cada vez no se hace más fácil, se hace un contexto cada vez más difícil. Y la violencia en la que el país se está ahorita enfrentando, y sobre todo con el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en algunos GDOs, los grupos de delincuencia organizada, también impactan negativamente en la desnutrición crónica infantil y quizás son algunas otras aristas que debemos poner en el tapete de la discusión para conseguir políticas públicas que atiendan de manera satisfactoria a las nuevas demandas que tienen las personas, ¿no? No sé qué tienes al respecto, qué has pensado. Sí, no, coincido contigo. A la final creo que la evidencia ya está súper clara de que el arranque de la vida determina el resto de la trayectoria de todo ser humano. Lo comentaba la colega hoy en la mañana, ¿no? Los niveles de cortisol que producen los niños en ambientes donde hay violencia, donde hay estrés, donde hay negligencia, es algo que afecta directamente a su estado, a su salud. En su trayectoria de vida tenemos adultos que tienen estos problemas de enfermedades no transmisibles producto de sus primeros años. En el cierre del foro anterior, yo decía, bueno, algo estamos haciendo mal y hace décadas, ¿no? O sea, los niveles de violencia que hemos llegado al Ecuador, cuando yo veo estas masacres, por ejemplo, en la cárcel, sí, obviamente un pensamiento más sociológico, digo, bueno, ¿qué infancias tuvieron estas personas? ¿Qué presenciaron? ¿Qué sufrieron? ¿Qué abusos cometieron contra ellos? ¿No? Para que la vida les vuelva con tanta violencia, con tanta dureza, no sé, son trayectorias que en realidad nos llevan a la reflexión. Los cambios que estamos esperando son cambios que vendrán en las siguientes generaciones, ¿no? Pero veo que es eso. En el Ecuador llevamos varios años con un problema, con una pandemia silenciosa que hace 3 años recién la estamos visualizando, ¿no? Pero al rato siento que se da esto de que estamos en la caverna siguiendo sombras, ¿no? Y bueno, espero que este espacio, este foro sea algo que nos permita salir de esa caverna. Gracias. Vamos a coger una pregunta y luego ya te pido a ti, Chus, que vayas armando tu presentación. Gracias, Esteban. Gracias, Vero. Colega. Si quieres, habla, sí se escucha, ¿no es cierto? Creo que por el video que están pasando. ¿Ah, sí? Solamente el Chus en el video, pero tú Ah, ya, puedes hacer una súper. pregunta.
Esteban, ¿quieres hacer algún comentario? ¿O nos quedamos con la reflexión? Estoy totalmente de acuerdo con tu reflexión. Muchísimas gracias. Vamos a tener luego de Chus, bueno, les presento, Chus yo le digo con confianza, pero se llama Jesús Sanz, es del Programa Mundial de Alimentos, he tenido como la dicha de compartir con Jesús algunos espacios, así que bueno, sin más preámbulo. Muchas gracias, Vero. O sea, yo venía con una presentación un poco técnica, pero creo que el cuerpo no está ahorita para eso. O sea, después de escucharle a Esteban, después de escuchar a la compañera, con todo lo que ha dicho Esteban, o sea, yo le admiro a la Vero porque yo tenía 40 preguntas para hacerle a Esteban y ella, digamos, con 2 ya como afinó bastante el tema, ¿no? Pero creo que sí abre la puerta para una discusión más grande, ¿no? Y como decía la Vero, venimos trabajando hace algunos años en estos temas. Para mí la clave, Esteban, y creo que para compartir con todos, digamos, la parte de innovación más importante está en el cambio cultural y en las metodologías para el cambio cultural. Tú ya has apuntado ahí el tema de normas sociales, que es una metodología interesante. Para que se hagan una idea, normalmente siempre se asocia la desnutrición crónica infantil con la pobreza. Hay una cierta asociación, a pesar de que la ENDI nos dice que hay también quintiles altos donde también hay DCI, pero digamos, históricamente se había considerado que cuando tú superabas los niveles de pobreza, hacías que la gente tuviera más capacidad de adquirir alimentos y con la capacidad de adquirir alimentos se acababan los problemas de malnutrición. Pero el Ecuador es el ejemplo mundial de que eso no pasa. O sea, en el Ecuador tuvimos un incremento bastante intensivo, digamos, del PIB por cápita, se redujo pobreza durante una década, pero los niveles de desnutrición crónica infantil se mantuvieron estables a pesar de que la gente tenía más capacidad adquisitiva y a pesar de que podía comprar más alimentos. Y básicamente es porque, como decía también Esteban, la gente tenía dinero y compraba comida que no era nutritiva. Por una cuestión cultural, o sea, a lo que aspiras es de poder comprarte una hamburguesa en el burger o una papa frita. O sea, cuando tienes plata, en vez de comprar cosas saludables, compras cosas ultraprocesadas, bebidas azucaradas que no son obviamente buenas para la salud, ¿no? Es una cuestión más de arraigo cultural. Y como decía ayer la ministra Pinto, digamos, las soluciones tienen que venir del territorio, no del escritorio. Y yo vengo con una presentación que se hace desde el escritorio, entonces tampoco me siento muy cómodo sobre eso. Pero también les puedo decir que, en general, digamos, las intervenciones que hacemos desde la cooperación internacional y yo como representante del Programa Mundial de Alimentos, que es una agencia humanitaria internacional que es parte del sistema de Naciones Unidas, digamos, tendemos siempre a tener a trabajar mucho desde la lógica del empoderamiento comunitario. Y por tanto trabajar con las comunidades, sacar soluciones desde las comunidades. A veces no es tan fácil, cuando hay un terremoto, digamos, la gente tiene muchas necesidades, tenemos que entrar y ayudar a las personas a satisfacer sus necesidades inmediatas de alimentación, y no es que puedas hacer un grupo focal, digamos, para saber qué tienes que hacer, ¿no? Pero sí intentamos tener esa lógica de trabajar con comunidades en el territorio. Y de hecho les quiero contar, como parte de este trabajo, de que tuvimos justamente una intervención en algunas provincias de Amazonía, y porque luego vamos a tener un conversatorio que estoy deseando también poder tener espacio para eso, sobre la DCI desde la perspectiva de los pueblos amazónicos, y nosotros íbamos a capacitar a las familias que, digamos, que participaban en nuestros programas en temas de seguridad alimentaria y nutricional. Y teníamos una nutricionista contratada que tenía que dar las capacitaciones. Y la nutricionista, desde esta lógica, digamos, del escritorio, pensaba que todas las comunidades amazónicas tenían las mismas dietas. Pero para nada, o sea, en cada comunidad tenían unos hábitos distintos y ella tenía que adaptar todo el contenido de su capacitación a los hábitos de cada comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eso les quería contar un poquito más adelante. Entonces, partimos de una premisa. No sé si ustedes saben, el Ecuador es el país de la región, de toda América del Sur, donde hay más población que está sufriendo subalimentación. El segundo, según el informe del año 2022, que es un poco el que está recogido aquí, en el informe de 2023 es el tercero. ¿Cuál es el primer país de América Latina, de América del Sur, donde más hambre pasa la gente? Creo que sí saben, ¿no? ¿Tienen una idea de cuál puede ser el país donde hay más índices de inseguridad alimentaria en América del Sur? En América del Sur, Venezuela. Venezuela, digamos, a pesar de que no hay unos datos muy concluyentes en Venezuela, siempre aparece en las estadísticas como el país donde hay más necesidad alimentaria. Por eso la gente está saliendo también del país, ¿no? El segundo tras Venezuela es Ecuador. ¿Ya? En el 2023 ganamos un puesto, Bolivia, no, digamos, nos adelantó. Pero igualmente tenemos una incidencia de la inseguridad alimentaria en el Ecuador que está muy por encima de lo que sería razonable, ¿ya?
Casi 2,4 millones de personas en el Ecuador están subalimentadas. Y eso se exacerba cuando hay una situación de crisis, como puede ser la del COVID-19 o como puede ser la crisis de seguridad que tenemos ahorita, que obviamente tiene un impacto en la salud alimentaria. Aquí les venía trayendo algunos datos un poco para enmarcar. Tenemos una crisis de seguridad alimentaria en el Ecuador. Una de las expresiones de esa crisis es obviamente la DCI, ¿no? Porque es uno de los componentes de la seguridad alimentaria. Y los monitoreos que hemos venido haciendo desde el PMA en los últimos años lo que nos indican es que después de la pandemia, que hubo un pico, digamos, de inseguridad alimentaria, no nos hemos recuperado. Estamos con índices de inseguridad alimentaria y de subalimentación, en términos de la FAO, que doblan los que existían antes de la pandemia, ¿ya? Entonces, ¿cómo hacemos ante este panorama? ¿Cuál es una de las posibilidades de respuesta? El Programa Mundial de Alimentos generó procesos digamos, operaciones de respuesta para mitigar la situación de inseguridad alimentaria de las familias más vulnerables y más expuestas a la subalimentación. Entonces nosotros hemos trabajado durante estos últimos años, yo venía, digamos, a explicarles algunas de las operaciones, hemos trabajado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social, con el MIES, para crear lo que fue entonces el primer bono del MIES con una perspectiva específica en alimentación y específica en los 1000 primeros días, ¿no? Después de ese trabajo, por ejemplo, la evidencia que conseguimos levantar con estas operaciones del bono humanitario alimentario, del bono de apoyo nutricional, esa evidencia sirvió también para que el Gobierno Nacional y el MIES en general, digamos, se planteara la necesidad de tener un bono 1000 días, que es el bono Infancia con Futuro, ¿no? Pero tuvimos una experiencia previa nosotros con eso. Entregábamos asistencia alimentaria a las personas a las que el MIES no podía entregar, o bien porque no eran pobres según el registro social, pero era un registro social pre-pandemia, entonces habían personas que por la pandemia ya han caído en pobreza y el MIES no les podía apoyar porque ellos solo pueden apoyar a las personas que son pobres según registro social, o bien porque no estaban en el registro social, yendo a los lugares más aislados, más remotos, para buscar a las personas que realmente necesitaban asistencia alimentaria en ese sentido. Y no solo entregábamos asistencia, que en este caso era en efectivo, entregábamos la plata a las personas para que pudieran comprar alimentos, les entregábamos una capacitación sobre cómo, digamos, el enfoque siempre era en 1000 días, con mensajes claves sobre la alimentación durante el embarazo, la lactancia materna exclusiva, la introducción de la alimentación complementaria, digamos, haciendo toda una campaña educomunicacional que venía a acompañar la entrega propiamente de la asistencia en modalidad de efectivo, que era un bono. Y eso es un poquito de lo que más os quería hablar hoy, ¿no? Y es que al final esa estrategia de mensajes clave es lo que le daba sostenibilidad al proyecto, justamente con esa idea de poder cambiar algunos malos hábitos en las familias y beneficiar a las comunidades desde la lógica del aprendizaje comunitario. Entonces, bueno, ya, ahí voy. Entonces, al final, resultados. Han sido 45.000 familias que hemos beneficiado en estos últimos 3 años, aproximadamente 11 millones de dólares distribuidos, o bien, digamos, mediante el MIES o bien directamente nosotros en territorio. Ahí hay un gráfico, digamos, una tabla de todas las provincias, cuántas personas, cuántas familias, etcétera, etcétera. Y, digamos, desde la lógica de la estrategia educomunicacional, era una estrategia muy diversificada, con muchas puertas de entrada, digamos, considerando las necesidades de la población, adaptándolas a la población. Por ejemplo, si es verdad, decía Esteban, que a veces lo que hacíamos es traducir al quichua y ya, ¿no? Y nosotros traducíamos materiales al quichua, pero en verdad lo que nos decían las personas es que ellos no leen quichua. El quichua es una lengua hablada. O sea, se traduce por una cuestión casi política de poder decir estamos apoyando al quichua desde los materiales. Pero lo que hacíamos con las comunidades quichua sobre todo eran mensajes radiales, en radios comunitarias y en radios de proximidad, digamos. Y también las capacitaciones físicas, las cocinas en vivo, digamos, hay diferentes estrategias de aproximación. Bueno, les hablaría un poquito de muralismo comunitario, que también hemos hecho con la comunidad, definir un tema y dibujar un mural que se queda ahí para siempre. Había algunos ejemplos, digamos, de testimonios en video, vamos a pasar eso, algunos ejemplos de infografías también. Bueno, en la presentación, una presentación justamente que hicimos junto al MIES sobre el bono humanitario alimentario. Hay también un videíto que quería mostrarles sobre una de nuestras últimas intervenciones en Chimborazo y en Bolívar. Pero bueno, todo eso es material que está disponible. Si alguien quiere, digamos, le podemos facilitar. Principalmente lo que quería mostrarles al final, como la última lámina, es que a pesar de que, o sea, nosotros damos mucha importancia a los datos.
y todas nuestras intervenciones tienen un levantamiento de datos previo a la asistencia y uno después de la asistencia, justamente para poder medir no sé si el impacto, porque no son evaluaciones de impacto en estricto sensu, pero sí digamos cuál es el efecto. Y nosotros medimos en las familias a las que vamos a beneficiar su seguridad alimentaria previo a la asistencia, y la seguridad alimentaria se mide en muchas formas: diversidad de la dieta, puntaje de alimentos, hay diferentes variables que se miden, y luego también se miden después de la asistencia. Y eso es lo que nos permite ver cuál es el efecto y poder levantar evidencia sobre la importancia de este tipo de proyectos. Y en todas las operaciones, digamos que aquí les he puesto algunas, se verifican impactos significativos en la mejora de los indicadores de seguridad alimentaria, sobre todo en las familias que estaban en una situación de inseguridad alimentaria severa. Digamos, ahí es donde más impacto hay de la asistencia. Pero claro, estas asistencias es corta en el tiempo. Y si tú dejas de tener la capacidad de adquirir alimentos, al poco tiempo vuelves a tener una situación de inseguridad alimentaria. Entonces, justamente para poder dar un poquito de sostenibilidad a este tipo de estrategias, lo que hacemos es acompañar a las familias para que tengan hábitos de alimentación, de higiene, de salud, de nutrición, de cuidado, más saludables y más acordes con todo lo que se necesita hacer en las familias y en las comunidades para reducir la desnutrición crónica infantil. Y además, un último punto, si me permites, en el proceso de ir al territorio, de buscar a las familias vulnerables, nos encontramos un altísimo número de adolescentes y niñas madres que tenían una triple vulnerabilidad múltiple vulnerabilidad. La primera es que no podían recibir el bono del MIES. Entonces estaban fuera de los sistemas de aseguramiento no contributivo. La segunda, obviamente, que si tú tienes un embarazo durante la adolescencia, va a ser problemático, porque las niñas y las adolescentes están también en un proceso de crecimiento. Y cuando hay déficit alimentario de las mamás, obviamente los niños y los bebés, digamos, son afectados. Y de hecho, sistemáticamente, cuando vas a ver los datos del INEC, cuando menor es la edad de la madre, menor es el número de semanas de gestación, más prevalencia hay del bajo peso al nacer, menor número de controles prenatales, porque en muchos casos hay vergüenza, no se va, se enteran tarde, hay violencia basada en género en muchos casos. Entonces, en el proceso, sacamos el melón de la problemática de las niñas y adolescentes gestantes o madres, y entonces tuvimos que adaptar también todos los contenidos de la estrategia comunicacional justamente hacia ese perfil, incluyendo también elementos de salud sexual y reproductiva para evitar el embarazo subsecuente, explicando rutas de protección con la comunidad para poder identificar problemas de violencia basada en género, digamos, dándole un poquito más de sentido integral, holístico a las intervenciones. Y eso justamente destaco de lo que decía también Esteban, que él ponía el énfasis en el tema educación, ¿no? El embarazo en adolescentes y la seguridad alimentaria es un elemento clave y es uno de los detonantes de la DCI. Y de hecho, no sé si saben, solo les digo el último dato. El primer dato es que el Ecuador es el segundo país de la región, con mayor incidencia de la seguridad alimentaria, también uno de los primeros con mayor incidencia de la desnutrición crónica infantil, pero por si no lo saben, les cuento que también es uno de los que, de toda América Latina, donde hay mayor prevalencia del embarazo en niñas y adolescentes. Está asociado, esos son elementos que están asociados. Y hasta ahí mi intervención, así rapidísima. Dale, gracias. Un aplauso al quizás aquí una pregunta que vale es que hay un montón de exclusiones dentro de las políticas del Estado en favor de esta población que está como en mayor riesgo de desnutrición crónica infantil. Y hay algo en particular, por ejemplo, en la población que está en movilidad humana, pero cuyos hijos e hijas ya son ecuatorianos y ecuatorianas. Y claro, estas están absolutamente desvinculadas de poder recibir un bono, porque obviamente los bonos solamente los reciben los y las ecuatorianas, y estas madres son de otros países, pero sus hijos ya son ecuatorianos. Entonces, yo no sé si tú le ves una vuelta de cómo hacer que esta inclusión, acabo de dar un ejemplo de un grupo excluido y de otros, pueda ser como más rápida, pueda ser como más efectiva. No sé, cuéntanos, Chus. Bueno, sería relativamente fácil, digamos, cambiando la normativa del sistema de protección social no contributiva, podríamos incluir a personas
en esa situación, porque al final el que tiene el derecho al bono, por ejemplo, el bono de infancia con futuro, digamos, el que tiene el derecho es el niño. El problema es que el gobierno no le puede entregar el efectivo porque es menor de edad, obviamente, tampoco lo podría usar si tiene un año, pero tampoco le puede entregar a su papá o a su mamá porque son extranjeros. Y la normativa, digamos, en Ecuador excluye a las personas extranjeras de los programas de aseguramiento no contributivo, bonos y pensiones, principalmente el MIES. Entonces, una primera cuestión es cambiar la normativa, facilitar eso. Pero para eso se necesita un consenso social. O sea, debemos estar claros, digamos, de que las necesidades van más allá de la nacionalidad. Y además, yo digo esto siendo español. Van más allá de la nacionalidad. Hay necesidades imperantes en el territorio y se producen además discriminaciones múltiples cuando hay situación de vulnerabilidad en derechos, como pueden ser el caso de las personas refugiadas inmigrantes, ¿no? Entonces nosotros desde la cooperación internacional justamente intentamos complementar ese vacío con programas dirigidos a personas en situación de movilidad humana, pero también para el gobierno nacional es complejo generar mayor inclusión, primero porque puede haber una reacción adversa de la población local, por decirlo así, y luego también por una cuestión de falta de recursos fiscales, ¿no? Que tienes que acabar priorizando. Pero obviamente en ese caso, digamos, esos niños están teniendo un derecho que no se les puede satisfacer, ¿no? Yo creo que tú decías que por aquí en la primera fila hay personas de la Secretaría Técnica pues, que tomen nota, digamos. Tomo nota. Una última pregunta. Y hay un problema que es como también clavado, ¿no? Es el embarazo subsecuente en adolescentes. Y es como que, bueno, el primer embarazo y luego el segundo embarazo. Y yo no le veo la vuelta en donde hacemos que esto... Hay una ruptura, ¿no? O sea, es como que lo sabemos, lo medimos, lo conocemos y ahí está. Y sigue así. Entonces, no sé, ¿qué le ves tú? Preguntas de filosofía. Sí, sí. O sea, para lo que dijo Esteban necesitamos 3 foros. Para responder esa pregunta necesitamos 4. Sí requiere bastante, ¿no? El tema del embarazo en adolescentes. Nosotros estamos trabajando desde el PNA con el UNFPA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Migración, con diferentes proyectos para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes, también considerando que hay, más allá de cuestiones culturales, porque por ejemplo en algunas comunidades indígenas el matrimonio temprano es la forma de poder ser considerado parte de la comunidad, digamos, sobre todo para las mujeres. Entonces hay una situación compleja. Pero obviamente cuando hay violencia de por medio y es un embarazo no deseado, entonces tenemos que responder también desde la lógica de la prevención comunitaria y con la fortaleza y la fuerza, digamos, de la acción contra la impunidad. En el Ecuador conocemos muchos casos de violaciones, digamos. Bueno, para darles otro dato, o sea, no lo tengo completo en la cabeza, pero bueno, entendía que 6 menores de 14 años al día en Ecuador son madres. Cada día hay 6 niñas menores de 4 años que son madres. Según el COIP, digamos, cualquier relación sexual con menores de 14 años es considerada una violación. Entonces, sabes que por lo menos 6 niñas al día son violadas. Bueno, una violación no siempre conduce a un embarazo. Entonces, en verdad son muchísimas más las que son violadas todos los días. Solo sabes que hay 6 que son embarazos que se desarrollan y que concluyen en el nacimiento del niño. Pero muchísimas otras quedan afuera. Como pueblos sin nacionalidad. Les, colegas, ¿les parece si es que todas las mujeres amazónicas que están aquí pasan adelante porque vamos a hacer el conversatorio y lo vamos tocando de una vez de estos temas? Les invito, por favor.
Sí, o sí, no, si se quieren sentar, no sé. ¿Quieren sentarse así más cómodas? No sé, lo que ustedes quieran. Tú ya ya estás perfecto ahí. Quizás ahí hay una mochila que la bajamos y tenemos un puesto extra. ¿Alguien más que se quiera sentar, colegas, chicas? Entonces, de eso también es una de las... Ya te doy la palabra. ¿No se quieren sentar? Sí, vengan. Porfa. Entonces, ahí sí hay como también relacionado a la impunidad tan tremenda que tenemos en el Ecuador, sobre todo lo relacionado a niñas y adolescentes. Bueno, comenzando con la siguiente parte, y tenemos como pocos minutos y no quiero tomar más del micrófono, les invito a hacer una metodología en donde quizás vamos construyendo con sus saberes cuáles son estas formas de abordaje diferente desde las comunidades en donde ustedes están, que pueden apoyar a construir también con los mishus, este cambio en la desnutrición crónica infantil, este cambio de comportamiento que nos permita tener una sociedad en donde la desnutrición crónica infantil, en lugar de ir subiendo una tendencia estática, comience a ir bajando. Quizás esta pregunta es como muy esperada por nosotros. ¿Qué nos quieren compartir desde sus saberes para que nosotros podamos también tener cambios positivos? ¿Les parece si paso el micrófono así? Ya. Muy buenas tardes con todos. No sé si será tarde. Lo primordial que yo me he dado cuenta en las comunidades es la lactancia materna. Es lo que se lleva hasta cuando la mujer menstrua o hasta cuando la mujer puede. Puede ser 2 años, 3 años. Tal vez los primeros años de vida, como dicen los 6 meses, la lactancia es tan importante. Tal vez no se enfocan en dar de alimentar a los 5 meses o a los 6 meses, pero la lactancia es importante. Y mientras a lo mejor hay una alimentación no tan buena, pero la lactancia está ahí. Entonces, esa combinación puede ser que nos está ayudando a mantener. Claro que alimentariamente me he dado cuenta que no estamos tan bien, ni como antes ni como ahora, porque tal vez antes la población era muy poca y también tenían otra manera de alimentarse, estaban más en los niños, era palmito, ciertos pescados especiales que podían alimentarse, pero ahora ya ha llegado la alimentación de otras partes, como el mundo ya está globalizado, el arroz, los dulces. Entonces esa parte tenemos que aprender también nosotros de acá, tal como nosotros también podemos enseñar. Como les decía, la alimentación materna es lo primordial que ha habido en nuestros territorios. Muchísimas gracias. Abuela, si es que me permite decirle abuela. No importa. Buenas tardes con todos. Aquí están jóvenes, señoritas, padres de familia, también creo que están. Y ustedes tienen que llevar lo que nosotros, las nacionalidades, las experiencias que tenemos, es bastante. Antiguamente nosotros nos alimentábamos todo lo que nos daba la selva. Todo era salud, no había ninguna contaminación, no había nada. Nosotros podíamos hacer criar a nuestros hijos sin ninguna cosa, darles la lactancia, cuidarnos como se llama, en el parto, y ya. Alimentábamos de puro gallinas criollas, como digo yo, no gallos grandes, sino los que todavía el gallo no les cubría de eso. Entonces el niño también recibía todo eso. Alimentábamos ¿cómo se llama? De casas, de monte, animales de monte. Eso era el alimento que daban decían, para que críe el niño fuerte, sano. Entonces, pavas, eso teníamos que comer para
que el niño críe inteligente, fuerte y para el porvenir de todos. Muchísimas gracias. Quizás una pregunta aquí. ¿Hay alguna práctica cuando para el recién nacido y la madre, algún contacto, algo que nos quieras compartir tú? Que puede ser útil también para que nosotros podamos aprender. ¿Alguna práctica, alguna costumbre en relación a cuando la mujer da a luz y este contacto con el niño o la niña, el bebé? Muy buenas tardes, mi nombre es Irene Toquetón, soy de la nacionalidad Zapara. Bueno, compartir, como dijo nuestra compañera Noemí, la lactancia materna para todos en general es lo primordial en todas las nacionalidades. Pero visto esto, por ejemplo, en mi nacionalidad ha pasado algunos casos que ustedes conocerán el tema del chamanismo. Entonces, esa parte también nos ha afectado mucho, porque han salido madres desde la frontera al hospital. Ustedes saben, un niño que no lacte está totalmente desnutrido. Ha habido madres que han fallecido de igual manera, porque ustedes saben, el acceso vía aérea es difícil. A veces en el trayecto, a veces en el parto se han quedado solos esos niños. Como no tenemos un puesto de salud en las 26 comunidades que tenemos dentro de nuestro territorio, no hay siquiera el acompañamiento de un médico ahí. Entonces, estos niños salen acá afuera, ¿qué hacen? Llegan acá, como ahora es la coordinación, el hospital, la DINAPEN, y ya quieren llevarse a los niños, quitarles. Entonces, de este tema también tenemos que trabajar mucho, porque yo he pasado por estos casos, por ser dirigente, conozco estos temas que va pasando dentro de las comunidades. Entonces, de esto debemos trabajar en conjunto con todas las entidades que vienen, como es, en defensa de los derechos de los niños. También otra cosa que quería mencionar hace rato que exponía el compañero, decir en el tema de este bono de los 1000 días, ni siquiera en el hecho de ser ecuatorianos no accedemos, porque pasó un caso con mi propia hija, lo viví en carne propia. Se embarazó de 16 años, nos dijeron, aprobó al bono de los 1000 días. ¿Qué nos tenían? Que tenía que venir, ni siquiera nos pueden dar una buena información desde el MIES, que vayamos a Ambato, a un lugar cercano donde existe el Banco del Pacífico. En total, me fui a averiguar otra vez en el MIES que me den una buena información, porque dijeron que ya solo acuda allá con la cédula a retirar el dinero. No pasó así. Allá me subí al segundo piso, del primer piso, nos dieron otra información, dijo, no, por ser menor de edad no puede. Y como yo no tengo un registro social, por ser mamá, y tampoco podía retirar yo. Y así viene pasando muchos casos, no solo de mi nacionalidad, hay muchos casos que está ocurriendo eso en la provincia de Pastaza. Esto también tienen que poner empeño todas las, como les vuelvo a decir, las entidades, para que no esté sucediendo esto, porque ni siquiera en ser ecuatorianos tenemos esos derechos, y que se mejore la salud, por favor. Gracias. Preguntaba, para que hablen todas las compañeras, quizás podemos luego ver si es que tenemos tiempo para una segunda. Más bien, y muchas gracias, creo que una colega que está aquí del MIES, no sé si es que ella se acerca directamente para solucionar el caso puntual. Sí, bueno, muchas gracias. Somos de la Secretaría Técnica Ecuador Crece Sin Desnutrición. Nada más quería puntualizar dos cosas. Agradecerles mucho estos comentarios. Creo que conocer a profundidad las necesidades, el conocer que en todas las acciones que tenemos que hacer tienen que tener este enfoque de interculturalidad es súper valioso y relevante, ¿no? No, solamente como en la charla anterior también se mencionó acerca del bono. Si bien yo no soy del MIES, pero conocemos el proceso, teníamos este nudo crítico efectivamente que ciertas adolescentes, todas las adolescentes de hecho menores de edad no podían cobrar directamente, porque así como hay estas experiencias, también teníamos muchas experiencias de niñas que fueron violentadas por sus propios familiares y eran quienes recibían el bono, entonces eran sus representantes, digamos. Entonces finalmente esto lo quería mencionar por toda la audiencia igual, que está solventado desde el MIES, ahora las adolescentes pueden retirarlo directamente, no necesitan tener una representación de un representante legal. ¿Desde qué edad? ¿Desde qué edad? ¿Desde los 16? Que esté embarazada. Pero de cualquier edad, 20 años también.
que cumpla con todas las condiciones del bono, que esté en registro social. O sea, eso es un sinnúmero recordemos que no es una simple transferencia monetaria, sino que está condicionada a temas de vulnerabilidad, que esté en el registro social. Sí. Muchas gracias. Bueno, continuamos con no quería dejar de compartir con ustedes. Yo Lisa, preguntar, yo sabía, o no sé si todavía se lo mantienen, que hay un periodo en donde los bebés comparten con su madre y hay un estrechamiento de ese lazo comunitario donde también la comunidad apoya para que eso se dé. No sé si alguien me quiere compartir un poco de esto. Buenas tardes con todos. Bueno, esa parte es cuando el niño nace, la mamá a la mamá le hace, digamos, el esposo, un tadzin, se dice como un nido. Lo hace cercando con las hojas y ahí tiene que estar solo la esposa, digamos, la mamá con el hijo. Exclusivamente es así, la mamá con el hijo y ahí la abuela lo alimentará para que ella tenga leche. Y las personas que visitan al finalizar a los 9 días tienen que bañarse con hojas, sí, con plantas que cocinan en una olla grande y todas las personas que visitaron tienen que lavarse a la madrugada, más a las 4 de la mañana todos, porque si no, dice que, y tomar, y si no, dicen en nuestra cultura que se quedan ucatzas, significa como con mucha mala energía. Eso es. Muchas gracias. No sé si tú nos quieres compartir algo, si es que tienes algo que nos quieras como enriquecer a nosotros también. ¿Yolisa o si es que quieres solamente? Buenas tardes todos con todas. Mi nombre es Yolisa. Vengo representando con nacionalidad de Guaraní. Ahora entiendo que también por tanto como diferentes nacionalidades estamos aquí presentes y tanto como MIES y para la salud en la comunidad. Nosotros hemos vivido, a veces no hay mucha atención de salud, no es más cercana de donde carreteras que viven y ellos tienen buena atención de salud, su centro, y más que vive más adentro de la selva, no hay como vivir buena atención, no hay atención y a veces yo veo también a madre para dar el parto es complicado. Ellos naturalmente es así como vivían nuestros ancestros, daban un parto, pero ahora hoy en día algunas mujeres ya viven como occidentalmente, algunas, y se cambian también mujeres con dedicadas y así. En mi comunidad fallecieron 2 bebés porque era más lejos, no hay cómo evacuar. Estábamos llamando para mandar al hospital y dijeron que había mal tiempo y después un día ya mandaron al hospital, dice que ellos no estaba atendida, como no hay como más cercana de su centro y eso, y no tenía el requisito todos con la madre antes del embarazo y no fue atendido. ¿Cómo vives adentro? Y entonces ahí ingresaron recién y creo que no habían, ¿cómo es? Pero no habían, creo que eso me dijeron que ya entonces, y esperaba tanto tiempo y el bebé ya iba a nacer, No pero ahí cumplía mismo con los requisitos, dice, para que le atiendan en el hospital. y ya fallecieron. Y por eso Eso me tenía también. Muchas gracias, Yolisa. Y esto es quizás una de las cosas más graves relacionadas a la desnutrición crónica infantil que viene todavía antes, ¿no? Que es la tasa de mortalidad materno-infantil, que es muy grave y que es uno de los otros deberes que tenemos como Estado ecuatoriano de irle dando una respuesta.
Y quizás a ti, ¿le puedes dar la vuelta a tu tarjeta para ver tu nombre? Perdón. Erika, quizás a ti preguntarte, que nos compartas un poco cómo es vivir en esto, ¿no? En esto de la cultura ancestral, en los pueblos y nacionalidades que tú vives, y cómo se mantiene eso con también este otro espacio más occidental que viene desde las ciudades. ¿Cómo has sentido tú eso en la crianza? No sé si de tus hijos, pero sí de los hijos de las personas que viven en tu comunidad. Muy buenas tardes, mi nombre es Erika, soy de la nacionalidad Xiona, vengo de Sucumbíos. Hablar de mi cultura, ahorita que seguimos manteniendo. Primeramente, digamos, cuando hablamos de los niños cuando son recién nacidos, ¿verdad? Nosotros actualmente hasta ahorita mantenemos, o sea, nos cuidamos muchísimo. Cuando el bebé nace, no los permitimos a nadie que se acerque, porque a veces se acercan, digamos, algunos tienen malas energías y el niño puede enfermarse, todo eso. Y entonces ahorita en la actualidad ya se va viendo, se va perdiendo porque están aprendiendo de las personas, digamos, de afuera. Ya no mantienen esa cultura, pero algunos sí mantienen eso. Y quizás ahí vemos también esto, ¿no? En la pandemia nosotros también aprendimos que no nos queríamos acercar a nadie, nos cubríamos la boca, pero quizás estos eran unos conocimientos que ya teníamos desde antes, ¿no? Incluso las bacterias existen, también son energías que pueden afectar el desarrollo de los y las niñas. Luis, no sé si quieres complementar algo de lo que nos acaba de decir Erika, alguna cosa que nos quieras compartir. Buenas tardes, mi nombre es Anel Lucitande, soy de la nacionalidad Siecobain, vengo de la provincia Sucumbíos. Basándome en las conversas o la que estaba diciendo mi compañera, nosotros, más que todo yo tengo una experiencia muy bonita, también he recibido consejos de mi abuela, que me ha compartido muchas cosas sobre el embarazo, más que todo en nuestras nacionalidades, que es muy diferente que el occidental. Cuando la mujer está embarazada o ya está dada a luz, la mujer tiene que mantenerse fuera, como dijo la compañera, fuera del marido, fuera de todas las personas que pueden llegar a la casa. Ella le tenía encerrada. Nosotros, más que todo en mi cultura, lo tenemos encerrada a la mujer 1 mes y medio, hasta que el niño cumple los 1 mes y medio. Y también solo la abuela o la mamá que tiene que estar es presente ahí para poder ayudarle en los baños o cualquier necesidad que tenga ella. Porque nosotros más que todo decíamos, si la mujer o la mamá ya da a luz, no puede salir porque le puede coger un escalofrío o partos, ¿cómo le llaman aquí? No sé. Posparto. Ya. Entonces, también ahora la nacionalidad Siecobain, mantenemos la cultura, eso porque es de nuestros, son ancestrales, pero ahora las mujeres, o más que todo las recién criando, lo que van a ver ahora más que todo, están viendo al mundo occidental, que más que todo ya dicen, no, eso eso es pasado, que no sé qué, cuántas cosas, y entonces decían que es un mito, que es una leyenda, que eso no es verdad, no podemos creer. Entonces pasó un caso con una muchacha de allá, no creía en todo, pero pasó unas cosas muy terribles, ahí se dieron cuenta, pero ahora más que todo dicen, para eso están las planificaciones, para eso está, eso ya es pasado, ¿para qué vamos a mantener? Eso, muchas gracias de mi parte. Muchísimas gracias. Quizás, Italia, ¿nos quieres compartir algo de alguna práctica que hacen con la placenta una vez que la mujer da luz? Realmente no te podría compartir, pero acá sí, mi querida doña Noemí, yo te puedo responder a otras preguntas antes de darle a doña Noemí. Es importante mirar cómo nosotros como mujeres de pueblos y nacionalidades estamos perdiendo la identidad. Y la pérdida de identidad se da por algunos factores: violencia de género, aculturalización, folclorización, alcoholismo, occidentalización, despojo de nuestras tierras. Es dura la situación, pero también es hermoso rescatar el cuidado de nuestras abuelas, de nuestras ancestras. Y yo como mujer que he migrado muy niña a la ciudad con mi madre, yo tengo un solo hijito.
mi esposo es mestizo. Entonces ha existido como choque de culturas entre ambos. Sin embargo, la conexión con mi madre y la tierra ha sido muy distinta. Justo hoy me estaba acordando con mi prima, nosotros lo llamamos tzicta. Tzicta es una planta medicinal que mi mami me dijo, mija, ya pariste, ven, te voy a dar preparando y ven a tomar. Nos dan como un mate inmenso de pilcho, lo decimos, la tzicta es una planta donde que nos limpia todas las malas energías, toditas las malas energías, nos da 3, es así de grande y hay que consumirlo todos los 3 mates y esto te manda al baño o vomitar. Y después el cuerpo se siente bien liviano, todo, porque si no tomo esto, tomo a la mitad, el cuerpo va a empezar a diarrear y no va a reaccionar bien el cuerpo. Entonces tengo que cumplir la dieta completa. Y eso es como un poquito que te podría compartir. Algo que también quería compartir acá la compañera sobre la parte del MIES, no sé, MIES es… sí, era sobre la burocracia de cómo adquirir los bonos. Muchas mujeres indígenas no tenemos la posibilidad de poder estar cada rato. ¿Por qué? Por la parte geográfica, por todo, por la canoa, la avioneta, el transporte, todo. Entonces, yo creo que en ese sentido sí sería chévere que ustedes nos puedan dar más facilidades. Por favor, nada más. No sé, Sandra, si quieres hacer como ustedes entre las dos quieren hacer como decimos así como que un resumen. Lo de la placenta, perdón. Sí, esto de la placenta es importante en nuestra cultura para la familia, para la madre, para el hijo, porque la placenta ha sido donde el niño o la niña vivió los 9 meses. Es la casa, es la madre de donde el primer hogar donde ha llevado. Entonces es algo muy importante y hay que sembrarlo, hay que plantarlo cerca de la casa o en los postes de la casa. Y esto también tengo como experiencia, a mí me sirvió cuando cuando a mi nieto querían decir por qué él estaba aprendiendo el español y no, por qué no estaba aprendiendo el español y solo el quichua. O sea, el papá quería un poco como hacer ver que mi hija no estaba bien, estaba mal, era una mala madre y un montón de cosas. Yo tuve que decir, el niño nació en mi comunidad, su hogar está plantado al pie de mi casa y por ende él es un niño quichua y la sangre que derramó al nacer, él es de origen quichua y de Sarayaco. Entonces así tuve que participar y creo que es algo muy importante también en estas partes que muchas veces no damos valor. A ustedes dos les pido que entre las dos hagamos como un resumen y lo último que nos quieran compartir porque ya me están matando con el tiempo. Bueno, yo les voy a compartir acerca de la alimentación. No me dejan mentir, las comunidades, la alimentación no se basa en cocinar desayuno, almuerzo y merienda antiguamente. Allá es un tipo de alimentación conservada y es una conservación natural. Por ejemplo, no me deja mentir, Sioni Secopay, el casabe. Y solo tratan de cultivar lo que se necesita para acompañar, pero está la base ahí, como nosotros podemos llamar acá el arroz. Sin embargo, en las otras nacionalidades, la carne del monte no es que se consume o se pone en la refrigeradora, se ahuma, se hace mazamorra, se consumía de esa manera. ¿Por qué está fallando la alimentación hoy en día en las madres, en las comunidades? ¿Por qué? Porque su sistema cultural de producción cambió. ¿Y qué pasa? En sus huertos ya no tienen, en sus chacras, en sus chíos, en sus nasipaje, en todo de acuerdo, en el aja, en los shuar, ya no tienen la misma producción porque se cambiaron a sistemas de monocultivos. Entonces, ellos, al momento de hacer su casabe, su mazamorra, el cato que le llamamos, se llevaba eso y eso se consumía todo el día. ¿Con qué? Con el palmito, con la chonta que estaba con el maduro, con cualquier especie. Hoy en día ya no se ve eso en las chacras. Y las madres, por la distancia que se encuentra de la chacra a la casa, que no es cerca,
por lo general está a 1 hora, 2 horas en otros casos, también hacen que ellos salgan muy de mañana de la casa y regresen 3, 4 de la tarde y ellos pasaron con una sola alimentación. Y sin embargo, a veces van embarazados, están buscando la forma de crear esa alimentación para sus hijos que vienen en camino. Entonces, eso. El trabajo también del MIES, cuando yo les mencionaba el día de ayer, ¿por qué es importante trabajar desde las comunidades? ¿Por qué? Porque la apertura de las aulas del MIES no necesitan en las comunidades a las 8 de la mañana, porque el trabajo en la comunidad inicia a lo que sale el sol. 5:30, 6:30 de la mañana están ya en la chacra y regresan 12 del día cuando ya está. Pero ahora estos servicios también no están acorde a la realidad de la comunidad. ¿Qué hace? La mamá tiene que quedarse hasta las 8 de la mañana para poder ir a dejar al niño, si no pierde el servicio, y después ir a la chacra que está llevando 11, 12 del... Hasta eso sus otros niños de la escuela ya no tienen la alimentación preparada, ya no tienen su... Entonces esas también son las consecuencias de que el servicio no está acorde. Pero si fuera con una madre de la comunidad, estuvieran a ellas también a las 5 de la mañana, 6 de la mañana esperando a sus niños, porque no necesitan trasladarse hacia sus puestos de trabajo. Bueno, recalcar que todo proceso es importante. Nosotros como nacionalidades de pueblos indígenas también aprendemos de lo occidental, ¿no? Y que aprendan de nosotros también y que sepan la realidad en lo que vivimos nosotros, ¿no? No como alguien decía, los de la sierra o de la costa piensan que los indígenas vivimos en los árboles. No, la realidad no es esa. Entonces, que tengan una idea de, o sea, en estos espacios, agradecer este espacio que nos han brindado para nosotros expresarnos y que sepan de nosotros. Eso.